inversión. Porque varios elementos hemos venido comentando últimamente, ahora también Martín comentará algunos de estos aspectos. Pero yo les quisiera lanzar ejemplos que podremos comentar a lo largo de la jornada de hoy. Pero como, por supuesto, nunca diré nada en contra de nuestro impuesto de renta reducido, de nuestros beneficios fiscales, que son la esencia de nuestra zona franca, pero tengamos presente cómo en la actualidad determinados sectores económicos están valorando, además de esa baja fiscalidad, otra serie de elementos que redundan más en el nivel, calidad de nuestras infraestructuras, de nuestros servicios, los que ofrecemos dentro de zona franca. Y les lanzo un retazo que a mí me llamó muchísimo la atención y que comento muchas veces, de cómo, en el caso de Tenerife, una empresa audiovisuales, más allá de los costes que podía tener reducidos en nuestro espacio, es más, realmente no eran competitivos los costes en este caso concreto, decidió implantarse porque resulta que iba a utilizar una infraestructura digital, un superordenador para almacenar sus datos, cuya huella de carbono era inferior a la de los otros servidores que le suministraban en otros espacios, porque el suministro de energía era a través de energías renovables. Lo pongo como ejemplo para que vean hasta dónde puede llegar la decisión de implantación de una empresa, cómo en estos momentos pueden tener en cuenta aspectos que se alejan tanto de una perspectiva estrictamente fiscal y económica para redundar en aspectos económicos, de infraestructuras digitales o de infraestructuras con un respeto medioambiental. Esto es una mera anécdota. Y cierro ya la introducción comentando otra de las anécdotas que más me ha llamado la atención en todo este periodo de conocer cada uno de nuestros regímenes. Y es un caso de Costa Rica, en el que una de las empresas implantadas en zona franca señalaba cómo a lo largo desde que se instaló una zona franca, todos sus proveedores estaban en el extranjero. La importación de sus medios para su proceso productivo las traían desde Europa, desde Estados Unidos, y que sin embargo, en la inversión, en la transferencia tecnológica, el tejido empresarial local, más allá de la zona franca, transferencia tecnológica en la que invirtieron no solo en formación de las nuevas tecnologías, sino también en infraestructuras, permitió que en el plazo de 10 años de esa inversión, ya los proveedores de la empresa en zona franca eran locales, estaban implantados en la región, están implantados en el entorno de esa zona franca en Costa Rica. ¿Esto qué supuso? Que esos mismos proveedores empezaron a exportar, pero lo más importante, que la empresa manifestaba que una vez superada la fase inicial y por supuesto poniendo siempre en valor los beneficios fiscales, entendían que el verdadero vínculo con la zona franca, el verdadero vínculo con el país y el motivo por el cual permanecían en ese lugar tenía mucho más que ver con haber conseguido que sus proveedores fueran ya locales, hechos además a su imagen y semejanza mediante esa transferencia tecnológica, y que esas eran las raíces del árbol que habían construido, en este caso en Costa Rica, el hecho de que los proveedores locales estuvieran en la región. Estos dos retazos los lanzo únicamente ya, y le doy la palabra a Martín, para que tengamos presente que muchas veces para la consolidación de una inversión, para garantizar la permanencia de esa inversión en nuestro territorio y en nuestra zona franca, por supuesto, siempre la fiscalidad es muy importante, pero hay otros elementos determinantes, como son la garantía de proveedores, de infraestructuras y de servicios, que en esa línea tenemos que ir trabajando. Bueno, pues dicho esto, Martín, no me extiendo más porque el verdadero mensaje lo tenemos a través de tu presentación y yo te lanzo al aire varias... Bueno, antes de empezar, aprovecho, Camila, que surge ahora la pregunta que todos espero que estén viendo en pantalla. Es una pregunta en curso para que vayan contestando desde su perspectiva, de sus respectivas zonas francas. ¿Qué tan importante consideran que es el incentivo sobre la renta en la estrategia de atracción de inversiones en su país? Es importante que lo tengamos, bueno, nos va a servir de debate una vez que concluyamos, así que les agradecemos si van contestando esa pregunta. Y ya para dar paso a Martín, pues Martín, si quería lanzarte varias preguntas al aire que sé que todas ellas van a tener respuesta en tu presentación y que son las inquietudes que yo desde luego tengo en estos momentos. Por ejemplo, ¿qué impacto crees que puede tener este acuerdo en nuestras zonas francas? Y si realmente puede llegar en el corto o medio plazo a cambiar el modelo de zonas francas tal como lo tenemos concebido actualmente. También, ¿qué pasaría o qué consideras que puede pasar con aquellas empresas que se han instalado en nuestros espacios conforme a la fiscalidad
que teníamos o que tenemos actualmente. ¿Qué puede pasar ante este cambio? ¿Se quedarán? ¿Se irán? ¿Qué perspectivas tenemos de retenerlas? También un aspecto muy importante, que nos deje el detalle sobre si conocemos si el acuerdo solo aplicará a las grandes multinacionales, cuáles son los límites de facturación, si va a ir poco a poco afectando a más empresas, porque no todas las empresas de nuestra zona franca son multinacionales. ¿Hasta dónde llega esa aplicación? Y por último también pues tener presente si aplica a todo tipo de empresas, de productivas, de bienes, de servicios. Así que Martín, te agradezco muchísimo una vez más que compartas con nosotros tu sabiduría y la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues un muy cordial saludo para ti, para María Camila y para todos los amigos de Alfa. Y veo en el chat que hay varias personas que están haciendo cola porque parece que no pueden entrar. Entre Se ellas, nos mi llenó amiga. la reunión más exitosa del año. Vamos a 100 por hora, 100 de cupo límite. Muy bien. Pues un saludo muy especial a todos ustedes. Pues realmente las zonas francas llevan la F en su ADN, F de franca, F de flexibilidad. Y son mecanismos que tienen que adaptarse a los cambios permanentes, no solamente de la legislación local, sino del comercio mundial y de la legislación internacional. En mi ya larga carrera me ha tocado ver muchos cambios dramáticos en materia de zonas francas. Por ejemplo, la resolución 8 de Mercosur, que le negó el origen a las zonas francas para el propio mercado de Mercosur y lo consideró como un tercer país, que para mí ha sido la más dolorosa de todos los cambios que he visto en mi carrera profesional y que todavía está vigente, viene desde 1994. Por ejemplo, cuando China desmontó sus exenciones en el año 2008, ellos venían desde el 1983 con una exención de 0, 7,5 y 15%, dependiendo de los años, y en 2008 hizo así, plum, subió las de zona franca 0, 7,5 y 15 al 25 y bajó el país del 33 al 25 y todo lo dejó nivelado. Y desde el 2008 ya, salvo la alta tecnología, todos pagan impuestos del 25% en China. En el caso de la propia Colombia, que pasamos del 0 con la OMC también nos cambió el caminado en 1994, cuando prohibió los incentivos a las exportaciones basados en el impuesto de renta. Y aquellos países de algún nivel de desarrollo, como en el caso de Colombia, a solicitud de sus vecinos, tuvo que modificar su legislación de zonas francas. Y del 0 pasamos al 15 y del 15 al 20, y hoy hay muchos más usuarios con el 20 que antes con el 0%. En fin, hay una cantidad de cambios. Y una vez estaba en Estados Unidos con Juan Pablo Rivera, que nos está acompañando el día de hoy, en la National Association of Foreign Trade Zones, y un conferencista que decía, ¿hasta qué punto un usuario se queda en una zona franca en la medida en que los incentivos se van achatando? Y en ese momento la fórmula era hasta un 3% del TIR. Si estar en zona franca era un 3% más rentable que estar fuera de zona franca, iba a la zona franca. Pero además tenemos que tener en cuenta la competencia regional, porque no solamente competimos con el mercado interno, sino competimos con los vecinos, con otros países, con los 135 países del mundo que tienen zonas francas, 3.500 zonas francas en este momento. Entonces voy a hacer una presentación de lo que se aprobó el sábado pasado, todavía está caliente, en Venecia. Comentábamos ahorita con Gustavo María Camilo que es un sitio muy romántico para aprobar una estrategia de carácter fiscal tan importante para la humanidad como la que se acaba de aprobar. Entonces veamos en qué consistió. Primero, esto era algo que ya venía trabajándose desde hace rato. Los países de la OCDE proponen y pactan un tipo mínimo del 15% para algunas sociedades, y ahorita vamos a ver cuáles son. 130 estados que representan el 90% del PIB mundial lo aprueban. Los ministros de finanzas de los países del G20 aprobaron este sábado el mecanismo de fiscalidad para las multinacionales y se encuentran aún algunos países renuentes como Irlanda, Estonia, Hungría, Perú, miembro de ASFA, Barbados, San Vicente, las Granadinas, Sri Lanka, Nigeria y Kenia.
Por lo tanto, están haciendo esfuerzos para que convencer a algunos de estos países a que entren en este pacto global. ¿De qué se trata el acuerdo? Los países buscan llegar y se comprometen a definir un piso mínimo tributario, es decir, poner un límite para evitar cobros impositivos demasiado bajos y detener la competencia agresiva entre los países por ofrecer impuestos cada vez más bajos frente a las grandes corporaciones. Habían dos elementos que no han sido regulados en el mundo. Casi todo está regulado. Los impuestos de renta y el amor. Esperamos que el segundo jamás lo regulen. Pero el impuesto de renta esta es la primera vez que se le mete mano a nivel internacional. Siguiente, por favor. Los gobiernos pueden seguir fijando cualquier tasa impositiva en la práctica, pero los países de origen podrían recargar sus impuestos a la mínima acordada. Tienen los países que firman este acuerdo para este tipo de corporaciones, y ahorita vemos cuáles son, no pueden cobrar menos del piso del 15%. Y eso evitaría que una corporación vaya de un país a otro simplemente buscando menores tasas fiscales. Y eso lo vimos ahorita con la guerra comercial. Una de las primeras acciones del presidente Donald Trump es que bajó el impuesto del 28 al 21%, pero obligó a las empresas multinacionales a repatriar sus utilidades que estaban en paraísos fiscales, y en un año trajo más de 300.000 millones de dólares que estaban retenidos con fiscalidad cero en paraísos fiscales del exterior, convirtiendo ese año a Estados Unidos, curiosamente, de ser el primer inversionista afuera de inversión extranjera en el primer receptor de la inversión extranjera de sus propias multinacionales que tenían las utilidades en el exterior. Se busca homogenizar el sistema tributario internacional, evitando que las grandes corporaciones cambien sus operaciones de un país a otro en momento de una gran crisis. El COVID nos ha empobrecido a todos. Obviamente hay algunos que se han enriquecido, como los del comercio electrónico, la informática, etcétera, pero la mayoría de los países han sufrido un golpe en sus presupuestos fiscales inimaginable. Y dice la OCDE que esta modificación le permitirá que los gobiernos aumenten su recaudo fiscal, pero no solamente los que son sede de las multinacionales, sino vamos a ver ahorita donde se desarrollan las operaciones. Hay una especie de canasta entre la sede de la sociedad, la sede de la matriz, y donde se ejecuta o se consumen los productos y los servicios que esas multinacionales venden en los diferentes mercados. También tiene en la mira ingresos tributarios provenientes de fuentes intangibles que no se pueden medir, que no se pueden almacenar, que no se pueden tocar, como es el caso de patentes, medicamentos, software y otros servicios digitales que han migrado a tributar a paraísos fiscales. Vamos a ver entonces los dos pilares en que se soporta la reglamentación que fue aprobada el sábado pasado en Venecia. Pilar 1, para las muy grandes corporaciones, multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros. No hay muchas en el mundo. Tiene por objeto de que hay una distribución más justa de los beneficios y derechos fiscales entre los países que tienen operaciones de estas multinacionales y reasigna derechos impositivos del país de origen a los mercados en donde opera y realmente genera ganancias. Se proyecta que se reasignen derechos impositivos, dice la OCDE, por más de 100 billones de dólares en ganancias cada año. O sea, va a haber una redistribución importante. Este pilar incluye a las multinacionales con ingresos superiores a 20.000 millones de euros, que son los 23.000 millones de dólares, y cuya rentabilidad sea superior al 10%. O sea, si una multinacional factura 30.000 millones de euros, pero gana el 5%, pues aparentemente no se le aplicaría esta legislación. Se prevé también que este monto se reducirá en 7 años a 10.000 millones, o sea, a la mitad, lo cual deberá ser en su momento estudiado, evaluado y aprobado. Se excluyen de esta norma
dos tipos de empresas, las petroleras o mineras y aquellas de servicios financieros regulados. Y es importante también ver cómo esta estrategia va de la mano con recetas para evitar la doble tributación. Porque no es que se cobre un impuesto del 15% donde está la matriz y otro del 15% donde realiza operaciones, porque sería un 30% y si no son compensables, pues están duplicando, triplicando o cuadruplicando la tributación de la misma empresa. Entonces, aquí se prevén mecanismos como, por ejemplo, que hay derecho a exigir tributación cuando en la jurisdicción se generen ingresos de por lo menos 1 millón de euros por parte de estas grandes corporaciones, con beneficios superiores al 10% y la utilidad superior al 10%, que allí se denomina utilidad residual, se asignarán las jurisdicciones de donde se consumen los productos o los servicios. La base imponible se definirá por preferencia en los ingresos de la contabilidad financiera y para las economías más pequeñas ya no se exigirá 1 millón de euros, sino ingresos superiores a los 250.000 euros, definiendo como economías más pequeñas aquellas que tengan un PIB igual o inferior a 47.000 millones de dólares, que son realmente bien pequeñas. Aquí en este cuadro vemos que en el caso de ASFA son pequeñas de acuerdo con este parámetro Bolivia, Paraguay, Curazao, El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua. A los demás se aplicaría el 1 millón de dólares. Y obviamente parte de la base de que se elimina la doble imposición y serán cambiadas o por exenciones cuando se tributó o por notas créditos para que la tributación global no sea del 15% o más, pero nunca menos del 15%. También se prevé acá un mecanismo de resolución de conflicto que ha sido bastante criticado, porque las empresas multinacionales se beneficiarán de mecanismos para prevención y resolución de litigios que eviten la doble tributación y obviamente con un mecanismo de resolución de litigios vinculante y objetivo como son los tribunales de arbitramiento. Aquí los árbitros vamos a tener mucho trabajo hacia el futuro resolviendo aspectos de tributación internacional. Viene una protección de las ganancias en la comercialización y distribución. Esto es muy importante. Hay una cláusula de salvaguardia en donde se prevé que cuando se cobren impuestos de renta a estas megacorporaciones, en los sitios donde haya comercialización y distribución sobre ganancias residuales asignadas, donde se comercializó y distribuyó, obviamente no se cobrará en la casa matriz, en su país sede, y esto, por ejemplo, afecta a los centros de logística, las zonas francas que tienen centros de distribución, las zonas francas de comercio electrónico transfronterizo o las zonas francas de comercio electrónico que se destinan al consumo en el país final. En este caso, por ejemplo, las 105 zonas francas de cross-border e-commerce de China o las zonas francas de comercio electrónico transfronterizos que se están creando en este momento en América Latina. También esta medida neutraliza la iniciativa de los nuevos impuestos digitales que había sido promovida por la Unión Europea o implementada por países como Turquía, India, Austria, Italia, Canadá, España o Reino Unido, porque viene a suplantarla. Es una reacción, es decir, o una u otra. Y esta prima sobre la anterior, luego van a aparecer esos impuestos digitales que estaban absolutamente teledirigidos a un sector específico, porque aquí se aplica a todas las multinacionales, con las dos únicas excepciones que les comenté, de servicios de empresas mineras, petroleras y servicios financieros regulados. Ahora vamos a otro tipo de empresas diferentes. Dejamos ya las empresas de los 10.000 millones de euros y más de un 10% de utilidad y nos concentramos en multinacionales que, aunque son grandes, son mucho más pequeñas. Son de 750 millones de euros. Son casi 15 veces más pequeñas. Veamos cuál es la regulación. En primer lugar, se crea lo que se llama normas globales contra erosión de la base tributaria, GloBE, se llama el programa,
como un guante, un glove. Y tienen dos normas, una que se llama IIR, que significa Regla de Inclusión de Ingresos, y otra que se llama UTPR, por sus siglas en inglés, que se llama Regla de Pagos en jurisdicciones insuficientemente gravadas. La primera impone un impuesto complementario a una entidad matriz con respecto a ingresos poco gravados de una entidad constituyente. Si alguien está en un paraíso fiscal que no se acogió a la regla, en el otro país le cobra hasta este mínimo impuesto gravado. Y tiene otras normas donde niega las deducciones o exige un ajuste equivalente en la medida en que los ingresos muy poco gravados, o sea, por debajo del 15% de una entidad constituyente, no estén sujetos a impuestos en virtud de la regla de inclusión de ingresos. Y tiene también unas normas que permiten que las jurisdicciones de origen imponer una tributación limitada sobre determinados pagos de partes vinculadas sujetos a impuestos por debajo de un tope mínimo. Y la regla de sujeción de impuestos será acreditable como un impuesto cubierto bajo las reglas GloBE. O sea, hay créditos fiscales entre unos y otros. O sea, aquí es, en pocas palabras, este cuadro tan complicado lo que quiere decir es cuando una multinacional que facture por lo menos 750 millones de euros, tiene operaciones en diferentes jurisdicciones, unas muy poco agravadas, el país de origen, el país sede puede ajustar esas jurisdicciones poco gravadas a este impuesto mínimo para neutralizar los efectos de esos paraísos fiscales. Esta es una guerra frontal contra los paraísos fiscales. Y aunque las zonas francas no son paraísos fiscales porque sus incentivos están destinados a generar empleo, a generar desarrollo, a generar comercio exterior, en cuanto a renta se refiere, las toca. Y si una multinacional, que yo me imagino que la mitad de esas multinacionales tienen operaciones en zona franca, tendrán que ajustar sus legislaciones a nivel nacional para honrar la palabra al comprometerse, porque vemos en el caso de América Latina, solamente el Perú es el único país que hasta ahora no ha entrado en este acuerdo. Ahorita vamos a ver el cronograma correspondiente. Adelante, por favor. Por lo tanto, se pretende poner un límite de competencia al impuesto de sociedades. Estas normas GloBE, impuesto global, se aplicarán a empresas, como ya dije, de 750 millones de euros, de acuerdo con Acción 13 BEPS. Y el tipo impositivo mínimo utilizado será al menos del 15%. Y se prevé que que si la primera va a generar 100 mil millones de dólares o 100 billones de dólares, esta va a generar 150 billones de dólares adicionales de tributación para este tipo de multinacionales intermedias. Excluyen el 5% del valor de activos materiales y de nómina, un de minimis que está por definir, y los ingresos procedentes del transporte marítimo internacional, de acuerdo con el modelo del convenio fiscal de la OCDE. Y este es el cronograma. Esto empezó desde el 2013. En el año 2021 se presenta esta propuesta. En julio del 2021 se aprueba por parte de los 130 países el sábado pasado. En octubre de este año viene la definición final del acuerdo. En el 2022 viene la armonización de la regulación global con la normatividad de la tributación domésticas. Y ya en el año 2023, o sea, en 2 años, es el plazo para la ejecución y aplicación de estos impuestos globales. O sea, tenemos 2 años de plazo de ajuste. El señor Matías Corman, secretario de la OCDE, dice, este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de sus impuestos en todo el mundo. El paquete de 2 pilares proporcionará un apoyo muy necesario a los gobiernos en la necesidad de recaudar ingresos para reparar sus presupuestos, sus balances al tiempo que invierten en servicios públicos esenciales e infraestructuras y las medidas necesarias para ayudar a optimizar la fortaleza y la calidad de la recuperación post-COVID. O sea, según don Matías, el COVID es el gran generador o el gran consolidador de esta idea. Es importante tener en cuenta que este paquete no elimina la competencia fiscal.
algo que no debería ser, pero sí establece limitaciones acordes de manera multilateral. Y por otra parte, considera diversos intereses de cada parte negociadora, incluidos los de economías pequeñas y las jurisdicciones en desarrollo. Hay analistas como José Antonio Campo, en donde dice, solo hay 100 corporaciones en la etapa A. Esos monstruos de que tienen pie tamaño 44, no hay muchos pies para ese zapato. Entonces eso va a aplicársele a muy poco el A, no el B. Dice además, el 15% es muy bajo. Está por encima del promedio del 23, está por debajo del impuesto de Estados Unidos del 21, que lo van a subir al 26, está por debajo de los impuestos de la Unión Europea y está por debajo de muchos de los países de América Latina. Y los recaudos, dice él, serán poquito para tanto esfuerzo y tanta laraca, en pocas palabras lo que dice. Y además considera que el arbitraje, que es obligatorio en este mecanismo, es un esquema, sobre todo internacional, costoso, aunque es muy transparente y es bueno para las multinacionales, pues dice él es costoso. Hay otras críticas que hemos recogido en estos 2 días, como las del Financial Times, en donde también dice que solo resuelve el problema de manera parcial, que hay excepciones especiales para bancos y empresas de recursos naturales, como ya lo vimos, y que los gobiernos han pedido la oportunidad de simplificar las normas, dejando un terreno fértil para nuevas ingeniosas tácticas para eludir impuestos. Es bastante escéptico el Financial Times. Y el Instituto Peterson dice, miembros de baja tributación argumenta que pierden capacidad de atracción, por eso hay varios que dicen, a mí no me toquen, yo a eso no le jalo. Probable pérdida de grandes activos contables para algunas jurisdicciones de baja tributación y la posibilidad de que estos países busquen incentivos fiscales alternos y se pueda perder el objetivo fundamental de este acuerdo. ¿Cómo nos pega la zona franca, Gustavo y María Camila? A lo que vinimos. Bueno, este es nuestro cuadro, este es ASFA. ASFA que María Camila y Gustavo nos están invitando el año entrante a las bodas de plata de ASFA. En agosto del año entrante ASFA cumple 25 años y qué buen momento estos 25 años que nacieron en Santo Domingo, de la idea de unir las zonas francas del hemisferio precisamente para pensar conjuntos, para promovernos conjuntos, para visualizar oportunidades conjuntas como y retos conjuntos como lo que estamos hablando hoy en día, de poder brindar otra vez con un buen roncito en República Dominicana. Pues aquí vemos que las zonas francas y el caso de América Latina es que la gran mayoría de zonas francas son zonas francas del 0%. Entonces, esto supone un cambio de paradigma importante, porque aquí lo que dice la OCDE es por lo menos se aplica a estas grandes corporaciones, pero eso en nada altera la tentación de un país de decir, momentico, voy a poner el 15% para todo el mundo, porque es un impuesto mínimo para esas corporaciones, pero en nada limita la autonomía de un país en tomar ese o un impuesto mayor, porque es mínimo, no es máximo. Y entonces veamos, por ejemplo, cómo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 países con el 0% en América Latina. México y Colombia con el 20%. Argentina tiene el impuesto en zona franca más alto de América Latina con el 25%. Tenemos a Brasil con su frama, donde hay una reducción del 75% de impuestos sobre la renta. Ecuador con el 5% de resto y Paraguay con el 0.5%, 2% Curazao. Esto es un cuadro muy interesante porque aquí, como decía el presidente, pues surge un comité para orientar cómo América Latina colectivamente tiene que redefinir su propuesta de valor. Porque un poco lo que vemos es que América Latina hoy exporta la mitad del per cápita de exportaciones mundiales. El mundo exporta $2.500, América Latina está en 1.250. Y deberíamos aprovechar esta oportunidad porque nos obliga a rediseñar que las zonas francas son un mecanismo más allá del impuesto renta. Obviamente la esencia es la extraterritorialidad aduanera, del arancel, del IVA, de los trámites de comercio exterior. Pueden haber otras exenciones, aquí no
mencionadas como los impuestos municipales, el impuesto property tax, el impuesto predial, etcétera, en donde nos va a exigir, como lo decían muy bien algunos analistas, analizar qué otro tipo de cargas fiscales, aranceles administrativos, aranceles por falta de digitalización de procedimientos. ¿Cuántas de las zonas francas tienen procesos de comercio exterior digitalizado? La importancia del operador económico autorizado, la importancia de promovernos conjuntamente, la importancia de incrustar nuestras zonas francas en los acuerdos internacionales y en las cadenas de valor. Esto supone un reto. Yo creo que María Camila, coincide este reto con el aniversario número 25 de ASFA, y debemos preparar para que cuando brindemos el año entrante, si Dios quiere, en República Dominicana, esto ya tengamos una propuesta de valor agregado para hacer de este reto una gran oportunidad. Siguiente, por favor. Pero aquí también vemos zonas francas del mundo que no tienen estos incentivos. Entonces, un poco lo que Gustavo, María Camila y yo queríamos compartir con ustedes es: las zonas francas son mucho más que una exención de impuesto de renta o que una exención transitoria de impuesto de renta. Y tenemos que pensar, es como cuando uno se le cae el pelo, en la vida no se acaba. Hablábamos con María Camila y Gustavo antes de Gustavo todavía lo tiene afortunadamente entero. Yo ya no, pero la vida igual sigue y sigue uno bailando exactamente igual que cuando tenía. Aquí es lo mismo. Entonces, ¿cómo nos reinventamos nuestro esquema latinoamericano de zonas francas, aún con este Global Minimum Tax? Y entonces aquí vemos algunos ejemplos, como lo decía muy bien Gustavo, en donde grandes latitudes, Unión Europea, Estados Unidos, China hoy, no tienen beneficios muy importantes o demasiado importantes respecto a impuesto de renta. Pero otro elemento también que quisiera compartir con ustedes es que entre el 15%, yo pido el favor, María Fernanda, si nos podemos devolver una gráfica, entre el 15% y la columna de la derecha también hay mucha diferencia. Y entonces, por ejemplo, en Cuba el impuesto, que ahora está pasando en unos momentos difíciles, está al 35%. México está al 30%. Y vemos cómo los demás países están entre el 15 y el 25%, algunos del 30%. Colombia el 32, 33. Entonces, entre el 15, nosotros ya tenemos Colombia el 20% fijo. Entre el 15 y el 30, entre el 15 y el 20, entre el 15 y el... Hay una diferencia también de competitividad que vale la pena también llevar como una propuesta latinoamericana. Siguiente, por favor. Dos siguientes, por favor. Por eso, el corolario antes de abrir la discusión es: las zonas francas sobreviven más allá de los impuestos de renta. Es importante mantener un diferencial de valor agregado frente al resto del país, no solamente fiscal. Mientras respetemos la extraterritorialidad aduanera de arancel e IVA, que es la esencia y trámites, tenemos que buscar que otros gabelas sectoriales, regionales, podemos encontrar para mantener un margen importante de competitividad nacional, pero sobre todo regional. Adelante, por favor. Y aquí nuevamente, yo creo que América Latina es la nueva tierra prometida. La orden del presidente Biden de producir en la región productos farmacéuticos, minerales críticos, baterías eléctricas, autos eléctricos, le cae como pedrada en ojo tuerto para el nearshoring. Y un gran amigo me decía ayer un nuevo término que yo nunca había oído nombrar, que se llama el friendshoring. El nearshoring de la amistad. Hagamos negocios con los amigos, no con los no amigos. El Vida opina que el nearshoring va a traer 40.000 millones de dólares de oportunidades para la región. El Back to the Americas, el Made in the Americas, el acumular nuestras reglas de origen. Y por eso Colombia y América Latina deben presentarse como un nuevo centro de atracción para la inversión. Y ir de la mano juntos con el CAFTA, con México, con el Mercosur, con estos, y en esto vale la pena resaltar, y eso lo hemos comentado antes, de los 88.000 millones que bajó China en exportaciones de la guerra comercial, América Latina escogió muy poco y únicamente
México y Colombia fueron los dos países que más crecieron en la atracción de inversión, pero tenemos otros países que no han crecido significativamente. Estábamos chateando esta mañana con algunos amigos del CAFTA. El CAFTA no ha crecido fundamentalmente, creció 2 puntos por debajo de lo que creció el comercio mundial en los últimos 4 años. O sea, no estamos aprovechando en América Latina a través de la zona franca las grandes oportunidades que el nearshoring nos trae, y es el momento de reflexionar cómo de la mano debemos tender esa red colectivamente a través de esas 500 zonas francas que aglutinan Gustavo y Creo que perdimos a Martín unos segundos. Sí, debe ser la conexión. No sé si es el sonido, la conexión. Creo que fue la conexión. Bueno, pues en lo que lo recuperamos, la verdad es que casi ya Martín estaba concluyendo. Como avanza la presentación, no sé. Ay, ¿No se oye? Martín, te perdimos los últimos 10 segundos. Sí, ¿Ya volví? Ya ahora volví. sí, otra ahora vez? te escuchamos. Ok. Bueno, entonces les estaba diciendo que el reto de Alfa es ver cómo, si se puede, construir una propuesta latinoamericana regional para evitar el canibalismo de un país frente al otro, y en especial de aquellos países que compartan acuerdos de libre comercio. Tenemos la Alianza del Pacífico por un lado, tenemos el CAFTA por otro lado, tenemos el Mercosur más abajo. Sí, hasta la gran oportunidad de modificar la resolución 8 del Mercosur para poder recuperar esa competitividad que perdieron las zonas francas del sur del hemisferio. Y aquí hay yo más que respuestas les tengo preguntas hoy. No es que las que hizo Gustavo, otras más es cuál debe ser la propuesta potentísima, con kriptonita pura, que tienen las 500 zonas francas latinoamericanas para convertirse en el epicentro de esta nueva normalidad del comercio internacional, que sin duda nos trae muchísimas oportunidades. Esa era un poco la presentación que les tenía para hoy, y bienvenidas pues este ratico que nos queda para las preguntas y la mesa redonda, Gustavo, que tú liderarás con María Camila. Perfecto. Martín, muchísimas gracias, porque habiendo estudiado ya los documentos, ha sido después de tu presentación cuando nos quedan muy claras muchos de los aspectos que vamos a tener que tener muy presentes en este debate. Así que de verdad, muchas gracias como siempre, Martín, por tu certeza en tu discurso. Y para abrir un poco el debate, y siéntanse libres ahora de pedir turno de palabra y compartir, porque yo creo que todos tenemos algo que decir al respecto. Yo aprovecharía para iniciarlo con un comentario que nos hace en el chat Juan Pablo Rivera, nuestro compañero Juan Pablo, en el que entiendo y comparto con él, yo creo que es un buen matiz, el hecho de que profundicemos en este tema desde una perspectiva. En ningún caso vemos que haya un ataque frontal a la zona franca, ni a su fiscalidad. Lo que está en el centro del debate son las grandes multinacionales, independientemente de que estén en zona franca o no, en territorio nacional. Entonces sí que a lo mejor eso sí también es importante tenerlo presente, que desde luego lo que está en el centro del debate son las grandes multinacionales. Obviamente afectará dentro de la competitividad de nuestras zonas francas para atraerlas a nuestro territorio, pero que ciertamente el debate está focalizado en esas grandes empresas, no en el ataque, obviamente, a nuestra fiscalidad. Bueno, pues en ese sentido, yo no sé si quieren hacer alguna pregunta a través del chat o si quieren participar activamente. Sí, abrimos el espacio de preguntas y ponemos esta segunda pregunta para todos de ¿qué tanto cree que un Global Tax del 15% podría afectar a su entidad? Es decir, su zona franca, su Ministerio de Industria y Comercio, su empresa, porque acá también tenemos usuarios dentro de esta reunión. Tendría un impacto muy negativo, tendría un impacto ligeramente negativo, no tendría ningún impacto. Para que votemos y analicemos pues la situación. Y está abierto el micrófono, esto no es un webinar como comentábamos, no es reunión abierta, preguntas, inquietudes, idealmente si prenden el micrófono, ponemos la cámara,
nos presentamos de qué entidad. Carlos Wong, de Costa Rica. Hola María Camila, Gustavo. Hola, ¿qué Martín, tal? gusto verles. Era un tema, me parece que toda esta discusión es una discusión muy importante y en el caso particular de nosotros tiene una relación con varios temas. El primero está el tema de derechos adquiridos. Las empresas establecidas en la zona franca de Costa Rica tienen contratos que establecen periodos específicos de incentivos. ¿Qué tanto irá a tocar esto? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Por otro lado, la estrategia que han seguido países como Irlanda, en los cuales afectaron por vía de impuestos, pero compensaron por vía de incentivos no fiscales, ¿será ese el camino para algunas de las zonas francas o países? ¿Cómo vamos a responder entonces los países en esa competencia por la atracción de inversiones? Son parte de las preguntas que en esto empiezan a surgir y cómo van a ir respondiendo los diferentes gobiernos a cada uno de los planteamientos. En el caso de nosotros, los movimientos que se están dando nos tienden a hacer pensar que podrían darse condiciones que busquen cambiar el régimen de zona franca. Entonces también yo creo que el gran reto para las zonas francas es cómo logramos mantener nuestras condiciones en medio de una posición que puede ser una tentación para los gobiernos o los anti-zonas francas de cambiar algunas de las estructuras del sistema de zona franca. Gracias. Yo quisiera comentar un poco la pregunta de mi buen amigo Carlos. Yo creo que la mejor fórmula de blindar la iniciativa local es supranacionalizando la fórmula. En la medida en que hagamos un modelo tipo de zonas francas o para América Latina o para grupos regionales, el modelo de zona franca CAFTA, por ejemplo, automáticamente estás anulando la creatividad de legisladores que detestan tus zonas francas. Que hay muchos, ¿ah? Eso se da silvestre, además, en todos los países. Yo conozco varios de tu país en Costa Rica y hemos dado pelea con ellas, batallas campales. Entonces, es muy interesante si vemos, por ejemplo, Costa Rica, que exportó 23 mil millones de dólares a Estados Unidos el año pasado, que es lo que todo el CAFTA unido, 23 mil millones de dólares, es lo que exporta un Estado mexicano a Estados Unidos. La gran propuesta es cómo hacemos para que el CAFTA no exporte 23 mil, sino exporte 60 mil millones de dólares a Estados Unidos. ¿Y qué debemos hacer esos 6 países CAFTA, que de pronto son 5, por lo que está pasando hoy en día con Dios no quiera, con Nicaragua, para hacer una promoción conjunta y tener la mejor legislación del área? Lo mismo los países de la Alianza del Pacífico. Si los países de la Alianza del Pacífico quieren ir de la mano a traer inversión asiática y hacerle honor a su apellido del Pacífico, porque lo que te estaba hablando del CAFTA no es sino inventarnos la Alianza del de la cual hemos hablado con Gustavo y María Camila, como la Alianza del Atlántico, que es el CAFTA Plus revigorizado criptonítico. ¿Qué necesitaría el CAFTA en su conjunto para triplicar exportaciones y para rellenar sus parques que ya están listos y que son además maravillosos? Entonces, en esa medida, yo creo que solucionamos una buena parte. Ahora, toca esperar a ver qué dicen las provisiones y ser muy activos, María Camila, con la OCDE, entidad que no quiere mucho las zonas francas, déjenme decírselos. Yo he sido el delegado de la World Free Zone Organization ante la OCDE. Me tocó empezar a tocar por primera vez la puerta hace 4 años. Y hemos mejorado mucho la relación. Ya por lo menos nos hablamos y nos atienden, nos han invitado allá a París varias veces. Pero ellos no son muy amigos de las zonas francas. Entonces ahí nos va a tocar, tanto a nivel de ALFA como a nivel de la Organización Mundial de Zonas Francas, ser supremamente activo para prever cláusulas de transición. Porque si bien esa legislación de aquí a final de año se está acabando de diseñar, porque lo que se aprobó fue el principio, no, el qué, no el cómo,
es muy importante ser absolutamente activos en una fórmula temporal de transición. Gustavo, y en eso, Carlos, tienes toda la razón. Y también es un motivo para que en la nueva legislación haya nuevos contratos de estabilidad jurídica de las nuevas condiciones. Martín, que se nos ha quedado congelado. Bueno, en lo que lo recuperamos, justo, bueno, Martín estaba empezando un elemento fundamental, Carlos, que has traído a colación, que es el de los contratos de seguridad jurídica, porque siempre hemos hablado. ¿Qué ocurre? Las reglas del juego que le hemos ofrecido a una empresa hoy son las que son, y ese es el motivo por el cual se haya implantado en nuestro lugar. Martín, es que te quedaste congelado justo al final cuando nos hablabas de los contratos de seguridad jurídica. Sí, no, lo que les decía era que es el momento de volver a reencauchar. Me parece que tiene problemas con la conexión. Sí. Bueno, intentamos el momento de recauchar los contratos de estabilidad jurídica para terminar la frase. Sí, totalmente, y más en estos momentos de cambio. Yo justo... Bueno, le damos la palabra a Rafael Sayagues, que tiene la mano levantada. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Hola, María Camila, saludos a todos. Perdón que no pongo mi video, pero es que estoy en una zona con muy mala señal, entonces voy a tener que usar solo voz por el momento. Yo quería referirme a un par de puntos de los que comentó Martín en su intervención y después recalcar algo adicional de lo que comentó Carlos y también algo que pusieron en el chat. Yo creo que tenemos que tener total y absolutamente claro que hasta el momento, en ninguno de los borradores, ni en el original, ni en el del G7, ni en el del G20, ni en lo que se ha planteado hasta el momento, el tema específico, por lo menos aterrizado, de cuál va a ser el rol de zonas francas en relación con un Global Minimum Tax, ha sido expresado en forma alguna. Es más, China, desde que salió el comunicado del G7, expresamente dijo que estaba de acuerdo con un impuesto mínimo, pero que no se metieran con sus zonas francas, que no se metieran con sus regímenes de incentivos y como diciendo, de acá para afuera hagan lo que quieran, pero con mis regímenes internos domésticos de atracción y de protección, el GMT no va a entrar. Entonces, esto creo que es importante que lo tengamos claro, porque desde un punto de vista de política fiscal internacional, el tema de la creación de un impuesto mínimo global tiene un objetivo muy particular alrededor de empresas multinacionales y por otro lado, la determinación de un impuesto de renta mínimo a nivel de cada uno de los países. Pero en ningún momento se ha dicho que ese impuesto mínimo es excluyente de la posibilidad soberana del país de eventualmente establecer regímenes de incentivos que han sido incluso avalados anteriormente por la OECD y el WTO como mecanismos legales y correctos de atracción de inversión. Entonces, yo creo que algo que tenemos que tener muy claro como asociaciones de zonas francas en nuestros países y como asociación consolidada de todos los que estamos acá, es que la defensa de lo que va a ser el ataque contra las zonas francas por el Global Minimum Tax, si bien es cierto, como dijo Martín, la OECD no necesariamente le gustan mucho las zonas francas, hasta el momento las ha dejado vivir y convivir y existir. El problema principal lo vamos a tener de nuestros gobiernos locales, que están utilizando estas propuestas de reforma del Global Minimum Tax como una excusa para impulsar agendas domésticas fiscales que van a pretender precisamente ir en contra de los regímenes de incentivos que muchos gobiernos en este momento están cuestionando, sobre todo alrededor de la pandemia. Entonces, es muy complicado si nosotros no logramos convencer que nuestros propios gobiernos sean los que defiendan la posición de que las zonas francas, al igual que lo hizo China, por ejemplo, se deberían de mantener excluidas de esta discusión y que esto aplica solo para las operaciones normales de las compañías multinacionales en operaciones digitales, etcétera. Nosotros mismos vamos a estar luchando contra nuestros propios gobiernos. Entonces, ya no es con la OCDE, va a ser con nuestros gobiernos locales con quienes vamos a tener esta discusión compleja de si efectivamente la zona franca viola o no viola el estándar de tener un impuesto mínimo de renta. El otro tema que creo que es importante comentar,
y es recalcando el tema de los contratos de estabilidad jurídica que comentaba Carlos, o de los derechos adquiridos. El problema que tenemos es que hay varias jurisdicciones que precisamente después de la discusión que se dio con el World Trade Organization alrededor de los export subsidies y la eliminación de beneficios que tenía que darse para economías de cierto tamaño, varios de nuestros países incluyeron cláusulas de excepción al derecho adquirido para el cumplimiento de tratados internacionales. O sea, que podían revertir derechos adquiridos otorgados si el país se tenía que comprometer bajo un tratado internacional a aplicar reglas del juego diferenciadas. Y acá el problema que tenemos es que de los 139 participantes en el Global Forum, ya 132, porque de hecho Perú, San Vincent y Granadinas ya confirmaron que sí se van a alinear. Creo que salió antier el comunicado de ellos. Esos países son miembros, todos los países de nosotros son miembros firmantes, lo que implica que eventualmente los derechos adquiridos se podrían ver en riesgo si efectivamente los contratos firmados con el Estado tienen cláusulas de excepción por cumplimiento de tratado internacional. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Y acá hago un paréntesis. Cami, un comentario para lo de Rafael. A ver, a mí me ha tocado estar en varias reuniones con el director mundial de tributación de la OCDE, con Pascal Sanamé y con Bert Bayers, que es su segundo. Y ellos no ven la manera de disolver el régimen de zonas francas. Es más, en algún país latinoamericano que me tocó actuar con ellos en una estrategia de marco fiscal, querían colocarle IVA a los productos que estaban dentro de la zona franca. Es que, obviamente yo no conozco ningún. Se nos volvió a ir. Sí, le podemos pedir a lo mejor a Martín que acabe el webinar sin imagen, solo con sonido, como hizo Rafael, y a lo mejor garantizamos así que tenemos acceso a su... Sí, eso te iba a decir. Sin video tal vez le va mejor. Perfecto. Y aprovecha, Camila. sí, que les quería comentar que precisamente la semana pasada tuve una reunión con la OCDE, donde hemos estado con acercamientos muy importantes para el tema de Clean Trade, por este informe que ellos sacaron hace 2 años que no era positivo a las zonas francas, y le toqué el tema del Global Tax y me dijo, Camila, nosotros no estamos preocupados por las zonas francas, por los impuestos, sino porque sea clean trade, por la transparencia que se ve en el comercio en las zonas francas. Nosotros no estamos preocupados por los incentivos. Entonces, primer mensaje. Y segundo mensaje, comentando lo que estaba diciendo Rafael, respecto a los acuerdos que llegan los países, lo toman como excusa después para hacer legislaciones internas, ¿no? Para hacer cambios. Esto lo vimos clarísimamente en Guatemala en el 2016, donde cogieron la excusa que por temas OMC de transición tenían que excluir ciertos productos, una lista de 42, dejarla en 12. Un tema que nunca entendimos porque el resto de los países clarísimamente podía tener todos estos sectores dentro de las zonas francas, pero resulta que los legisladores en Guatemala se pegaron del argumento de que por un tema de OMC tenían que quitar estos sectores del régimen de zonas francas. Entonces, coincido con el comentario de Rafael de tenemos que estar muy atentos dentro de las legislaciones de nuestros países que se pueden atar debido a un global tax. Amigos, tenemos entonces ahora que subir el impuesto de renta a sus zonas francas. Esto lo pueden usar varios legisladores en nuestras economías para precisamente tocar los diferentes decretos y subir el impuesto de renta. 100% de acuerdo con ustedes. Sí, desde luego, tal como planteaba Rafael, y lo que tú misma has dicho, Cami, esa dialéctica con la OCDE, ya tenemos un canal directo hace 4 años, como decía Martín, y tú misma hace una semana estabas hablando directamente con ellos. Se está haciendo un trabajo que no debemos abandonar en absoluto, se está mejorando cada día en esa relación y en la imagen que tienen de las zonas francas, pero ciertamente este tipo de excusas sirven de argumento a los gobiernos nacionales para generar problemas. Así que
también tendremos que unir fuerzas y en este sentido de forma breve, pero aprovechen la asociación para obtener toda la información que requieran de toda la región. Nos hemos visto en casos similares en determinados países en los que se ha establecido una dialéctica entre el Ministerio de Finanzas intentando atacar nuestros incentivos fiscales y ha sido la fuerza conjunta de toda la región demostrando cómo las empresas de zona franca revierten económicamente mucho más de lo que se les exonera en beneficios fiscales, lo que ha servido de argumento para que en países concretos el conjunto de la información de la región haya servido como aval para defender su postura. Así que aprovechen toda esta información que desde la asociación podemos suministrarles. Y ahí... ¿Puedo hacer un comentario? Hola. Sí, claro que Daniel. sí. Daniel Carriquiri de Uruguay. La legislación uruguaya, cuando tanto el usuario directo como indirecto firma contrato y lo aprueba el área de zona franca responsable del control de las zonas francas hoy día, la ley de zonas francas tiene un artículo que asegura que cualquier cambio o modificación de las exoneraciones impositivas que tiene un usuario directo o indirecto en las zonas francas será responsabilidad del Estado compensar esa disminución de beneficios que otorga. Eso fue uno de los grandes pilares de la legislación uruguaya de zonas francas. Uno firma un contrato por el término máximo de que el desarrollador tiene como autorización de desarrollo de zonas francas y durante ese periodo el Estado no puede tocar el contrato salvo que sea responsable de compensar los perjuicios que le provoca al usuario directo o indirecto. Es decir, esto Uruguay frente a esta nueva legislación y la idea y Uruguay tiene 0 de tasa de impositiva en las zonas francas, va a ser un problema interesante para ver cómo lo va a solucionar, ¿no? De acuerdo. País por país va a tener su propio caso, dependiendo si tienen contratos o no. Pues maravilloso. Gustavo, si te parece, les comentamos que el siguiente paso que vamos a hacer es, nosotros al interior de la asociación tenemos un comité de defensa. Hoy queríamos exponerles el caso. En la primera etapa es exponerles el caso, cuáles son nuestras perspectivas, bueno, todo lo que mencionó Martín. Ahora, internamente vamos a hacer el comité para que evaluemos cuáles deberían ser las estrategias, hablando con OCDE, hablando con los diferentes países. Tenemos que hacer realmente un plan de trabajo y una hoja de ruta muy concreta frente a este tema para que el día de mañana no nos tome por sorpresa. La última cuña es que se inscriban a nuestro Congreso de Zonas Francas, que vamos a realizar en Costa Rica desde el Centro de Convenciones el 9 de septiembre. Les voy a pedir, ahí está el link para que se inscriban. Ya tenemos, de hecho, la confirmación del presidente de Costa Rica, el presidente del BID, Mauricio Claver, que afortunadamente es pro Zonas Francas, y la confirmación de 4 ministros de la región. Entonces será un tema que trataremos con los ministros de Industria, que es otra dialéctica frente a los de ministros de Finanzas y Economía, pero va a ser una oportunidad pues muy, muy importante para estar alineados como región. Y 3 paneles más de temas de vanguardia y finalmente tendremos nuestra asamblea. Entonces les dejamos el link. Esa era como la última cuña, Gustavo, antes de terminar, y te doy las palabras para el cierre. Perfecto, muchas gracias, Camila. Martín no se pudo volver a conectar, ¿no? Le estoy llamando al celular a ver si encontramos una alternativa, pero no ha podido, una pena, porque yo mismo tenía una pregunta para él respecto a nuestro espacio también en las Islas Canarias. Yo también estoy seriamente preocupado con la afección a este beneficio fiscal, porque una de las cuestiones que en mi caso, las inquietudes que se planteaban era, frente a esta Global Tax, cuál es la justificación para aplicarla cuando hay determinados espacios que su baja fiscalidad está justificada, digamos, casi constitucionalmente en nuestros países debido a ser una región, como puede ser nuestro caso, ultraperiférica, fragmentada, distanciada del continente, aquellas que tienen una necesidad
de un desarrollo económico, por estar en determinadas condiciones inferiores al del resto del territorio. Entonces, la verdad es que es un debate fiscal amplísimo, porque puede llegar a afectar nada menos que a constituciones nacionales, como podría ser en nuestro caso. Por lo tanto, yo creo que esto va a tener mucho recorrido jurídico, y ya para concluir, simplemente señalarles, como decía María Camila, que desde ahora mismo estaremos en nuestro comité legal, el comité de defensa, analizando todos esos entresijos jurídicos para buscar soluciones comunes a toda la región, a cada uno de nuestros países, y en la medida de lo posible, pues también aquellas inquietudes que son específicas de cada uno de los países de la región. Así que ya una pena que no podamos despedir a Martín dentro del encuentro, pero bueno, agradecerle a Martín una vez más que nos haya aportado toda esta información, agradecerles a todos ustedes que hayan estado tan pendientes, y estamos a su disposición para seguir avanzando en este tema, y ojalá podamos verlo en el próximo encuentro de Zona Franca, y en los próximos días de que tengamos respuesta y vayamos avanzando en este tema, por supuesto, les iremos informando. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a todos por conectarse. Hasta luego.